presento yo. ¿Todavía? Sí, ahora, ¿no? Vale. ¿Me tapa la cara un poco o no? Creo que esta vez un poco estirada. Esto me obliga, ¿eh? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, me presento yo, que nadie me ha presentado, solo he saludado a algunas personas. Me llamo Priscila, yo vivo en Lleida, en Lérida, mejor dicho, porque Lleida es catalán, pero soy de un pueblo de Huesca. Y hasta el año pasado pastoreaba una iglesia, hace unos meses que lo dejé y ahora todo el mundo se pregunta por qué estoy haciendo un ciclo de artes escénicas. Pues la verdad que porque tengo toda la libertad en el Señor de poder hacerlo y me encanta y es algo que quiero poner luego al servicio del Señor para poder utilizarlo con todo lo que me ha dado hasta ahora, añadir el arte para poder transmitir su amor, por decirlo así, su poder y su mensaje. Y bueno, como anécdota, yo viví en Costa de Marfil y había una señora y es muy importante que las madres, o sea, que las mujeres sean madres o se les llama mamá aunque no tengan hijos. Y yo tenía a mi mamá Tusha que decía solo hay un espíritu. Y es que hoy la alabanza, si os habéis fijado, la tónica era el amor. Y el mensaje que yo he preparado, yo le he puesto el título de Amor Incomprensible. Porque ahora cantamos mucho lo del amor incondicional, pero es que el amor de Dios es incomprensible. Y me gustaría hacerte una pregunta. Cuando te has levantado esta mañana, igual ya habías tomado la decisión de que ibas a venir aquí, que ibas a estar escuchando la palabra, alabando, pero ¿te has preguntado qué has venido a buscar? Quiero que te hagas esta pregunta ahora. ¿Qué he venido a buscar? Porque si solo has venido por costumbre, por no sentirte mal después, porque es domingo y no he ido al culto, o si no sabes muy bien por qué estás aquí, párate un momento, que no pasa nada, nadie te va a juzgar. ¿Qué he venido a buscar? ¿Qué espero llevarme? No te digo que te lo vayas a llevar, pero ¿qué te gustaría escuchar de Dios diciéndote hoy? Pregúntale a Jesús, Jesús, ¿qué quieres enseñarme hoy? ¿Qué quieres revelarme a mí hoy? Porque a lo mejor no son ni mis palabras, pero si estás conectado ahora mismo con el Espíritu, estoy segura de que si le dices a Jesús, háblame, no serán mis palabras, sino el Espíritu de Dios diciéndote a ti lo que necesitas hoy. Y aquello que aun sin darte cuenta buscabas, lo encontrarás porque te lo va a dar. Así que, claro, me vais a mirar a mí, ¿no? Porque estoy aquí delante, pero no pongáis los ojos y perdonadme si en algo no me explico bien, no me hago entender, y abrir los oídos del corazón. Y por un momento, un silencio. Jesús, ¿qué quieres de mí hoy? Y ahora en este amor incomprensible, no sé si lo habéis dicho lo habréis oído, Dios me ama no por quien soy, me ama por quien soy y no por lo que hago. ¿Verdad? No importa lo que haga, Dios me ama. Pero yo me atrevería a decir, Dios me ama por quien es Él y por lo que me lo demuestra, por lo que ya ha hecho por mí. Y esto cambia mucho las cosas, porque a veces no somos los mejores, a veces no me siento la mejor, no me siento en un buen día, pero entonces vuelvo a mirar a Dios y digo, mira, es que no me ama por mí, me ama por quién es Él. Y me lo demuestra porque vuelvo a mirar a Jesús y sé lo que ha hecho por mí. Y hay quien podría preguntar, ¿y cómo sé que me ama? Porque estas preguntas no las hacemos, ¿verdad? Y si yo tengo que decirlo, y yo sé cómo me ama, pues voy a hacer lo que hacía Jesús. Para explicar cuánto nos amó Dios a todos, y Él que era hijo de Dios, sin excepción, creamos en Él o no. Porque no hace falta que yo ya me considere creyente o que yo ya diga yo ya voy a la iglesia para creer que Dios me ama. Dios ama a todos.
Y para explicar esto Jesús contó una historia. A Jesús le encantaba contar historias, porque entendía que era la forma en que la gente, ahora verdad escuchamos podcasts, nos metemos en entrevistas, tenemos un montón de información. Eso ya lo hacía Jesús. Jesús ya sabía que la gente escucharía una historia antes que una lección. No hace falta que lo leáis, pero si queréis está en Lucas 15, del 14 al 24. Pero os la voy a contar, así no tenéis que estar pegados a la Biblia o no tenéis que seguirla aquí. Daros el descanso de escucharme y si queréis en casa la leéis y os quedáis con los detalles. Y fijaros si Dios ama a todos, que Jesús hacía lo mismo. Y cuando estaban todos delante de él, aprovechó. Estaban los que le escuchaban de buena gana porque querían saber lo que les decía y que él sabía que iban a aceptarle. Pero también estaba allí gente que era picatosa. No sé si se usa esa palabra aquí. Allí había gente que iba a rechazar a Jesús solo por quien era. Pero él dijo, yo lo voy a contar para todos, me da igual. Ahí había publicanos que eran rechazados porque en ese momento Jerusalén, Palestina, estaba sometida por el gobierno romano. Los romanos eran los invasores y los publicanos eran contratados, funcionarios de Roma. Entonces estaban trabajando para el opresor. Como podéis pensar, los judíos decían, es que nos han traicionado. Y encima a veces se quedaban con el dinero, estaban muy mal vistos. Pero esos, tan mal vistos, estaban allí para escuchar a Jesús porque sabían que Jesús había traído algo para ellos. Habían venido a buscar a Jesús. Y también estaban los que Lucas llama pecadores, que yo no soy una pecadora. ¿Sabes? Lucas lo usa mucho como para decir, los que reconocían que no eran justos, que no estaban bien, que no eran sanos. Esos son los que van a buscar a Jesús. Y también te aprovecho para decirte, ¿cómo te reconoces tú hoy? No quiero que ahora te des golpes de pecho por la mea culpa, no. Sino, sé de dónde me sacó Jesús, sé de dónde me quiere sacar cada día. ¿Cómo he venido hoy a buscarle? Te lo repito. Y también estaban esos que no les creían, los fariseos. Una secta, ahora la palabra secta suena muy mal, pero la secta estaba reconocida en aquel tiempo y el pueblo respetaba a los fariseos, o por lo menos eran una autoridad. Y también estaban los escribas, los estudiosos de la ley, los que iban al detalle de la palabra para interpretarla. Fijaros, Jesús no tiene miedo ni de los que van a criticarle porque se creen sabios, ni tiene tampoco rechazo de los que se saben que no pueden alcanzarle por sí mismos. Jesús habla para todos. Todos tienen que escuchar. Y esto es muy importante para nosotros hoy, porque el apóstol Pablo diría, predica la palabra, insiste cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Cuidado, no digo que no nos callemos ni debajo del agua, que a veces nos hacemos muy pesados con nuestro mensaje religioso. No es lo que Pablo estaba diciendo. No es que te hagas inoportuno, sino que aproveches toda ocasión, que no tengas miedo a que te rechacen. Porque Jesús sabía que le iban a rechazar. Sabía que había gente que le daría la espalda y que lo llevaría a la muerte. Es que no era que lo rechazasen de decir, cállate un poquito, guapo, sino que sabía que esa gente podía matarlo. Y aún así no tenía miedo de seguir explicándoles porque tenía amor por ellos. Le llenaba más el amor que el miedo. El amor que el defenderse o el justificarse. Y por eso lo hacía constantemente. Por eso lo digo hoy. ¿Cómo hacemos nosotros este mensaje de predica a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea oportuno y cuando no lo sea? Es para valientes. Pero para valientes que se reconocen débiles porque constantemente no tengo ganas de sentirme rechazada. Constantemente no tengo ganas, me levanto por la mañana y hoy que me digan lo que me tengan que decir, que yo les voy a decir lo que tengo que decirles. Por eso es un mensaje para valientes que en un momento saben que si no me llena el Espíritu Santo, no voy a ser capaz de hacerlo. Y no lo haré por la motivación adecuada, a lo mejor solo porque no me importa, soy guerrera, ¿no? O soy una persona que no me gusta la confrontación, no es mi caso. Pero a lo mejor tú dices, a mí no me importa que me rechacen. ¿Sabes qué? Hay días que no. Hay días que no me apetece, ¿no? Hay momentos que no quiero exponerme. Y ahí es donde se muestra el poder de Dios. Ahí es donde, como dicen ahora las feministas, te apodera y te hace ir donde tú no irías. Ahora me dirás, porque yo lo pensé, pero Pablo también decía, no tiréis las perlas a los cerdos. Y entonces entendí, las perlas a los cerdos quiere decir que no tires algo
expresamente que podría hacerte daño a ti. Pero el mensaje no es una perla para un cerdo. El mensaje es el amor de Dios para aquellos que se pueden comportar como cerdos pero que siguen necesitándolo. Entonces el mensaje, eso es lo que quiere decir Pablo, oportuno el tiempo o no oportuno. Es lo mismo, porque el mensaje tiene poder, lo reciban o lo rechacen. Protégete en lo que respecta a ti, pero no en lo que tú no puedes controlar, que es que la palabra de Dios llegue a la vida de alguien y cuando menos esperes, lleve fruto. O por lo menos que un día Dios no te pueda decir, ¿por qué no aprovechaste aquella oportunidad? Por amor a mí. El valor no es mío, me lo da Dios. Entonces, volviendo a Jesús, está ante esa audiencia que se ha reunido para escucharle, favorable, hostil, y les cuenta la historia de un padre de familia. Y Jesús no era padre, pero conocía el amor del Padre. Así que no puedes hablar de algo que no has recibido, algo que no te ha tocado. Puedes hablar, por supuesto, pero no tendrás tanta autoridad como cuando tú lo has vivido, lo has recibido, te ha llenado y eso es lo que tienes para dar. Tu corazón no hablará de lo que no tiene. Así que cuando vayas a hablar, asegúrate de que tu corazón está lleno de eso que los demás necesitan tanto como tú. Y claro, en la época en la que Jesús vivió, era una época patriarcal. ¿Qué quiere decir una época patriarcal? Pues que la máxima autoridad, un poco como los gitanos, reposaba en el hombre, reposaba en el padre de familia, en el patriarca. Era como si emanara de él toda la autoridad de una familia, pero también a nivel popular. Nadie se atrevería a contrariar al patriarca. Esto pasa, no sé si sabéis, en la comunidad gitana, si se convierte el patriarca, toda la comunidad va detrás, aunque sea solo en asistencia, pero arrastra todavía. Pues eso pasaba en la época de Jesús. Y este hombre patriarca de la historia, este padre de familia, tenía 2 hijos. Uno que hoy sería un nini, ni estudiaba ni trabajaba, y vivía en casa del padre. Y un día este nini, este hijo, que no sabemos cómo se llama, no lo voy a llamar nini, que parece muy despectivo, se levanta y le dice al padre, mira, ¿sabes qué? Dame mi parte de la herencia, que yo me voy. Ya no seré una carga para ti. Dame lo que me tocaba. Pero ahora, igual que antes, nadie puede pedir la herencia a sus padres hasta que le mueran y legalmente se lea el testamento o le toque por lo menos la parte legal que le corresponde. Así que era como decirle a su padre, estás muerto para mí. Te pido que me des lo que me darías cuando estuvieras muerto. Me independizo, me voy por mi cuenta, ya no sabrás nada de mí. ¿Cómo pensáis que escucharon esto los oyentes? Esta historia de Jesús en que un hijo, sin tener aparentes motivos, le dice a su padre, dame lo que me toca, déjame irme y no te veré más. ¡Escándalo! Se tenían que rasgar las vestiduras. ¿Pero qué estás contando, Jesús? Ese hijo merecía la muerte. No el padre, sino él. ¿Pero sabéis quién es el único que no se escandalizó en la historia? El único que tenía el derecho legítimo de escandalizarse fue el padre de la historia. El padre no le dijo, ¿pero cómo te atreves a tratarme así? Soy tu padre y además soy el cabeza de familia de esta casa. En lugar de eso, accedió a darle la parte que le tocaba a su hijo. No sabemos si estaba de acuerdo con la decisión del hijo. No lo sabemos, pero lo único que sabemos es que le respetó la libertad que el hijo tenía de amarle. Respetó que el hijo decidiera hacerlo lo que él quería hacer. Los que sois padres, sabéis, se te rompe el corazón. Hubieras querido, yo imagino que el padre hubiera querido retenerlo y decirle, piénsalo 2 veces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué he hecho mal? El padre respetó la libertad del hijo. Qué amor más incomprensible. Pero como el hijo era corto de vista, cogió todo el dinero y no pensó en guardarlo, en invertirlo, en, bueno, voy a hacer un fondo, no había fondos de pensiones, no había estas cosas, pero podía haber hecho una parte, ¿no? Porque no iba a trabajar. No se fue para trabajar, para montar una empresa, un negocio. No, él se fue para vivir la vida loca. Él se fue lejos, dice la palabra, la provincia apartada, como diciendo, se fue a otra parte donde no conocía a nadie y se lo gastó en fiestas, en borracheras, en todo. Lo malgastó totalmente. Pero entonces llegó el hambre, porque pasa como aquí, cada X años llega una crisis, hace que nos apretemos el cinturón
Y allí llegó un hambre, inevitable. Y como los amigos obtenidos en las juergas se esfuman cuando se acaban las juergas, nadie le daba de comer, porque no se había ganado el aprecio de la gente. Se ganó amigos de fiesta, pero cuando la fiesta se acaba, los amigos se van a su casa y tú no tienes casa. Y entonces llegó al punto que esto para un judío era lo más ingrato, lo más grosero, de trabajar cuidando cerdos. Para nosotros un cerdo, fíjate, si lo usamos todo, hasta el andar es bonito, usamos hasta las patas, todo. Para un judío tocar un cerdo era como la basura. Es igual, no sé si habéis hablado alguna vez con un musulmán, trabajar en un matadero de cerdos es prácticamente como despreciado por los imanes, ¿no? Les recomiendan que no lo hagan. Pues era como comida kosher. No puedes, la comida kosher es la que puede comer un judío, pues. Y él va a lo peor. Pasa de tener mucho a no tener nada, a que nadie le dé ni de comer. Deseaba comer la comida de los cerdos. Estaba como un pordiosero. ¿Os habéis sentido alguna vez en esa situación de decir, ¿cómo he llegado a este punto? De creer que tenía el mundo en una mano, sentir que el mundo está sobre mí. ¿En qué momento tomé la primera de las decisiones equivocadas? ¿En qué momento me dejé llevar por esta situación? ¿Y ahora qué hago? Si ni siquiera me dan a comer la comida de los cerdos. Si ni siquiera puedo arrodillarme y cogerla porque me controlan para que no coma eso. ¿Qué puedo hacer? Hasta los jornaleros entonces empiezo a pensar. Hasta los jornaleros, hasta los trabajadores de mi padre viven mejor que yo, que soy hijo de ese hombre que me dejó ir. Hasta ellos, sin ser hijos, tienen mejores condiciones que yo. Así que entró en ese momento de razón, en ese momento de he de hacer algo con mi vida y no es quedarme aquí. Se arrepintió, dice la palabra. ¿Sabéis qué es arrepentirse? Cambiar tu dirección 180 grados. Y decidió tomar una decisión importante por primera vez. Voy a volver a casa de mi padre. Pero, ¿cómo vuelvo? ¿Con el rabo entre las patas? ¿Qué le digo yo a mi padre si lo he dado por muerto? No el padre ha dado por muerto al hijo, el hijo ha dado por muerto al padre. Para él ya no existía ese padre. ¿Cómo vuelvo yo a casa de mi padre? ¿Qué le puedo ofrecer? Soy un pordiosero, no tengo nada que ofrecerle a mi padre. Lo que merezco es desprecio. Pero ese hijo entra en razón y dice, mi padre nunca fue malo. Mi padre nunca me dio nada malo. Mi padre no me dio razones para irme. Me fue porque quise. Entonces empieza a prepararse el discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra lo más hermoso, lo más bello. He pecado contra tu amor, tu dignidad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es verdad, he perdido la dignidad, he perdido lo poco que me quedase de bueno. Hazme como a uno de tus jornaleros. No te pido que me dejes entrar por la puerta grande. Hazme entrar por la puerta de atrás, pero permíteme entrar a casa porque no tengo nada más. No tengo nadie más a dónde ir. No me ha funcionado nada de lo que yo confiaba. Lo he perdido todo. Solo me quedas tú. Yo me imagino en ese momento, y solo una sola frase, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Me imagino a aquel pobre hombre sucio, perdido, repitiéndose la misma frase por el camino, solo pudiendo confiar en la bondad de su padre. Y a veces nos pasa como a este hijo, que no conocía exactamente hasta dónde podía llegar el amor y la bondad de su padre. Es que no podía llegar a imaginar de qué estaba lleno el corazón de su padre, de qué estaba hecho. Y por eso cuando está llegando cerca de la casa, todavía no había llegado, antes de que pudiera decir una sola palabra de arrepentimiento, antes de que pudiera pedir que se le escuchase, el padre lo ve. Y al padre le bastó verlo desde lejos, y me encanta esta expresión, fue movido a misericordia. No lo solemos usar mucho, ¿verdad? Lo de la misericordia es una palabra como bíblica, pero tiene un profundo sentido, y lo voy a explicar. Y el padre, que debía ser un hombre mayor, sale corriendo y se lanza a su cuello para besarlo como si todavía fuera un niño.
sin vergüenza de que lo vieran, sin vergüenza de decir, ¿pero qué estás haciendo? Y sale a besarlo, lo llena de besos. Sucio, maloliente, perdido, que casi yo no sé si lo reconocería como el hijo que salió orgulloso, inflado, lleno con el dinero, diciendo que no volvería nunca. Y el padre se mueve a compasión y sale corriendo. Y quería deciros, ¿sabéis qué significa misericordia etimológicamente? Porque hay un juego de palabras de origen latino. Misericordia viene de misere. Mis significa lejos de o enemigo. Ere viene del griego amor. Es un amor más erótico, el eros. Pero quedemos con que es una acepción del amor. Repito, mis, lejos de, enemigo del amor. Cordis, corazón. Y dis, brindar, dar o entregar. ¿Sabéis cuando el Padre es movido a misericordia? Quiere decir, estaba movido en el corazón que se da al que está lejos del amor o que es enemigo del amor. Si Dios es amor y sintió misericordia por nosotros, ese Padre que era amor se dio de corazón por su hijo que se había vuelto un enemigo y estaba lejos. Pero en lugar de esperar a que llegase, se lanza a correr hacia él porque no puede soportar que su hijo esté mal. Y en cuanto el hijo da un atisbo de querer volver, él no espera que se arrodille, se adelanta y se lanza. A Dios se le mueven las entrañas cada vez que uno de nosotros empieza a decir solamente perdona. No necesita ni que lo digamos. Ya conoce nuestro corazón y viene corriendo. Esto, para los oyentes, era el segundo escándalo. Un hombre adulto no correría. Yo trabajé en un centro de menores y me acuerdo que un chaval de Mali lo llevamos a hacer fútbol porque tenía 16 años y pensamos, pues que haga. Y volvió sudando y dijo, en Mali solo los caballos corren. Los africanos no corren si no son deportistas. Entonces, para aquellos oyentes tenía que ser como aquel padre, ¿cómo va a salir corriendo por un hijo que merecía ser azotado, que merecía ser echado fuera? Jesús, ¿estás seguro de que ese padre hizo eso? En lugar de esperar que el hijo llegase, se arrodillase, se humillase y entonces él extendiese y le dijese, vete a trabajar. Era incomprensible. ¿Pero no es incomprensible el amor de Dios? Jesús sabía lo que estaba haciendo. Aquel hijo no necesitaba una reprimenda, porque el padre no se ajustaba a los juicios humanos, no buscaba educadores que le enseñasen cómo educar a sus hijos. El padre no hacía lo que nosotros pensamos que es justo, porque actúa con un amor desbordado, con una gracia que escandalizaba, y por eso sale a recibir a su hijo. Y lo hace con amor. Y tanto lo amaba que aquel padre no tenía temor a que le criticasen, a perder su dignidad de patriarca. No temía que le dijesen, pero tú como patriarca no te respeta a tu hijo. ¿No ves que ha pasado por encima de ti? Hazte valer, valórate, que se dice ahora. No, él no tenía miedo de perder su dignidad. ¿Sabéis por qué? Porque la dignidad de ese padre, como la dignidad de Dios, está protegida en honor del amor más grande que existe. El amor que tiene por nosotros, no hay un amor más grande que podamos recibir en esta tierra. Por eso Dios no teme. A Dios no necesita que lo defendamos. No necesita que cuando alguien se mofa de Él nosotros salgamos estirándonos los cabellos. No, porque Dios ya sabe que ama y que perdona y que sabe cómo somos. Por eso no se asusta. Es más, ama más para que podamos volvernos más a Él. Yo me imagino que aquel hijo no debía dar crédito, no debía entender ni lo que pasaba. Pero a ver, pues yo me he venido repitiendo esta frase y no me van a dejar decirla. Como no entendía nada porque era incomprensible, soltó la retahíla. He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en ese momento Jesús interrumpe la historia. Jesús para la historia y dice, pero... Los peros, cuando hablamos en cualquier conversación, es el codo que borra lo que estoy escribiendo. El pero echa atrás todo lo que estaba pasando. El hijo le está diciendo, perdóname. Y Jesús dice, pero...
Al Padre no le hacen falta sus palabras porque ya conoce su corazón. Inmediatamente manda a sus siervos: vestidlo con el mejor vestido, ponerle zapatos en los pies, que el pobre viene que no tiene nada, ponerle un anillo en señal de que es mi hijo. Matad al mejor becerro, que solo se mataba para hacer una fiesta, al más gordo, al más grande, que más gente pueda celebrar. Porque mi hijo, lo llaman mi hijo, había muerto cuando se apartó de mí, pero ha revivido. Estaba perdido, se fue a una provincia lejos donde no conocía a nadie y ha sido hallado, porque Dios lo había vuelto a encontrar, porque el Padre lo había vuelto a recibir. Así que sí, tan incomprensible como puede ser esta historia para nosotros hoy, lo fue en la época que contó Jesús. Pero la Biblia no hace elogio de la disciplina de los padres para los hijos. Proverbios está lleno, Proverbios 13:24, 23:13 y 14. Enseña a tu hijo desde pequeño, ¿no? Pásale por la disciplina, porque de mayor no se olvidará. Y todo esto, y corrígele, si le amas le corriges, porque si no es un hijo que es bastardo, o sea, no es tuyo. Claro, y tanto que sí. Pero Jesús va más allá. Jesús está diciendo, este hombre, si es como Dios Padre, sabe que cuando nos alejamos de Él, lo que menos necesitamos es un castigo y una disciplina. Porque cuando volvemos a Él con un corazón herido, que ha sufrido por estar lejos de Él, con un corazón que ha llevado su pecado, las consecuencias de su pecado y del pecado de los demás, con un corazón arrepentido, no necesitamos una reprimenda. Lo que necesitamos es, como me encanta esta frase, ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Y Dios sabe eso. Dios sabe que si en ese momento de arrepentimiento nos da un azote, igual no nos levantamos más. Igual no somos capaces de volver a sentirnos bien. Y como sabe que la mejor medicina es un amor incondicional, el amor de Dios sana, restaura, da una vida nueva, porque aquel hijo necesitaba una vida nueva. No necesitaba volver a ser el hijo de antes. Necesitaba una nueva vida en la que caminar. Y no podía hacerlo solo porque nadie le apoyaba, ni él mismo se sentía capaz. Pero ese padre le dice, yo estoy contigo, yo te cojo otra vez y te doy un lugar incluso mejor que antes, porque antes no sabías que eras hijo, ahora lo sabes. Por eso basta con que te vuelvas a volverte a Él cuando estás lejos. Y puedes estar lejos un día que te levantas enfadado, un día que estás quejoso, un día que no entiendes por qué Dios permite según qué cosas. Basta con que te vuelvas a Él y en ese mismo momento, aun en la distancia, Dios te reconoce y sale a tu encuentro. Y lo hará tantas veces como te vuelvas a alejar, porque Dios no cambia, Dios no deja de ser. Por eso, cuando reconoces y experimentas, porque no solo es saberlo aquí, si yo lo sé aquí pero no baja aquí, lo siento, es letra muerta, es papel mojado. Pero cuando tú reconoces que no puedes hacer nada para que Dios te ame más, porque es imposible que Dios me ame más de lo que me ama y es imposible que te ame más, de lo que siempre te amó, de lo que te ama y de lo que te amará, puedes descansar. Porque no va a pasar nada que Él no controle o que Él no permita para tu bien al final. Porque te ama, y lo repito. Y eso te libera, porque ni aunque participases de todos los programas de esta iglesia o de todas las iglesias de todas las islas, ni aunque asistieses a todas las reuniones que se convocan, ni aunque nunca faltases a un culto, ni aunque te sometieses a una de esas disciplinas de realizar sacrificios humanos, de ayunos, de leer la palabra, de orar por horas, lo que quieras, dime lo que quieras, de escuchar alabanzas todo el día, me da igual. Ni aunque te agotaras haciéndolo permanentemente, sobre todo ya si olvidas hasta de por qué lo haces, no conseguirías que Dios te amase más. No podrías comparar el amor de Dios. ¿Os acordáis cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, aunque hablase lenguas angelicales, aunque diese todo lo que tengo para darlo a los pobres, si no tengo amor, soy como nada, como una campana que suena y se va el sonido. No puedes comprar el amor de Dios. No puedes hacerlo porque te sentirás ridículo. Pero tampoco puedes hacer nada para perderlo. No puedes hacer nada para que Dios te ame menos.
Por mucho que tú decidieras rechazar a Dios, por mucho que un día se te fuera la cabeza y dijeras, lo siento, me equivoqué, me he desengañado, Dios me ha abandonado, ni aun así Dios te amaría menos. ¿Y sabes qué tiene de bueno eso? Que puedes vivir sin temor de que si dejas de diezmar, de ofrendar, si en un momento dado no tienes una responsabilidad en la iglesia, si en un momento dado no estás haciendo algo materialmente para Dios, Dios ni va a castigarte, ni va a desaprobarte, ni va a maldecirte en lugar de bendecirte. Porque no puedes disgustarlo ni mucho ni poco. No va a tirar la toalla contigo ni te va a abandonar. Con esto no quiero decir que no sea bueno reunirse, trabajar en la iglesia. ¿Me entendéis? No quiero decir eso. Estoy diciendo que si no lo hago por la motivación del amor, no me va a servir de nada. Ni me va a edificar a mí, ni va a edificar a otros. Mantendré un status quo, pero no va a servir. ¿Cuál es tu motivación? Cuando vienes aquí, cuando sirves, cuando te sacrificas para algo, cuando eres constante. Si no lo haces en respuesta del amor de Dios incondicional por ti, si no lo haces por no agradar a nadie fuera de Él, ni siquiera por agradarte a ti, por tu ego, no lo hagas. Porque serás como esa campana que resuena y se apaga cuando se termina. Si lo haces porque quieres conocer mejor a Dios y aprender más de cómo es Él, ya estás sirviendo, ya estás aprendiendo. Si lo haces porque quieres ser más como Jesús, ya estás creciendo. Si lo haces porque estás guiado por el Espíritu Santo y ni siquiera por tus emociones, por tus gustos, por tus justificaciones de que eres cristiano y tienes que hacerlo, no. Si lo haces porque estás guiado por el Espíritu Santo, lo estás haciendo por amor. Así lo que sí que puede pasar es que alguien como este hijo le dé la espalda a Dios, rechace la invitación que Dios le extiende y se vaya por su lado. Eso sí que puede pasar. Que alguien no quiera conocer a Dios, no quiero tener una relación con Dios, no quiero saber nada más de Él, lo doy por muerto, como Nietzsche. Dios está muerto. Ya solo nos libramos a nosotros mismos. Entonces no es que Dios se haya olvidado de ti o de esa persona. No es que Dios lo castigue cuando le da la espalda a Él. Es que esa persona decide vivir condenada ya. Y su propio infierno empieza aquí en la tierra. Porque vivir lejos de Dios es vivir fuera del propósito de la trascendencia del amor más grande. Así que cuando alguien decide, Dios le dice, yo te doy libertad, sigue tu camino. Y cuando quieras, aquí estoy. Pero no te voy a impedir que te vayas. Tú decides, tú aprendes, tú tocas fondo y cuando quieras, aquí estoy. Es increíble que Dios nos dé esta libertad, pero nos ama tanto que respeta nuestra libertad hasta que volvemos. Y hace falta un gemido para que Dios diga, estoy aquí. Nunca te dejé, nunca te abandoné, te recojo. Tal vez no tuviste o no tienes un padre terrenal que te recuerde a este padre de la historia, porque es que el listón es inalcanzable, es imposible, ¿no? Ser como este padre que representa a Dios. Pero ¿sabéis cuál es la buena noticia? Que Jesús lo sabía y vino para que pudiéramos conocer al Padre. Nos reveló el amor del Padre, nos reveló el amor que el Padre tenía por nosotros para que pudiéramos saber que soy amado y amada igual que el Hijo de la historia. Tal vez te cueste perdonar. Como los oyentes debían decir, pero ¿cómo el padre puede perdonar a un hijo, incluso antes de que le pida perdón? ¿Y crees que no es justo además pasar por alto las ofensas de los demás? Es que alguien tiene que pagar por los errores, ¿no? Alguien tendrá que... No podemos tratar a todos bien cuando se han portado mal. Es verdad, y no es justo pasar por alto las ofensas, pero eso Jesús viene a la tierra. Por eso Jesús dice, yo pago. No te preocupes, yo te vengo. Yo haré lo que tú no vas a hacer bien. Yo te hago justicia. Yo veo tu dolor y lo cargo sobre mí. Solo tienes que aceptarlo, tienes que creerlo. Que el padre no le diera la espalda al hijo era pura gracia. Pero la única forma de que podamos entender que ese padre no le dio la espalda a su hijo por pura gracia es entender que Jesús nos trata con gracia. Él sabe dónde voy a pecar, sabe dónde iba a pecar y dónde pecaré,
carga mi culpa por todo ello y la carga la culpa de todos los que me deben o me hieren. La pone sobre él y la quita de la presencia del Padre. Si hoy crees que Jesús te libera al creer en su muerte en una cruz, que ya eres limpio, que no hay mejor jabón que su sangre, que es por la fe y no tienes que hacer nada, entonces te justifica contra ti y contra todo el que peque contra ti. Te libera en este mismo momento y lo hace cada día, cada segundo que vuelves a reconocer. Padre, yo no soy digno de estar en tu presencia, no soy digna, pero por la sangre de Jesús me presento. Por la fe en ese amor que derramaste en tu Hijo. Qué duro pensar que un padre tiene que dar la vida de su hijo, pero qué bueno cuando sé que lo hizo por amor a mí, cuando menos lo merecía. Así que ahora te invito. Acepta el amor y el perdón de Jesús. Y si estás luchando en una situación que te hace resistirte a creer que Dios te ha perdonado, pídele ahora. Mira, Padre, sé que no puedo, me cuesta, pero Jesús, necesito que me ayudes a recibir el perdón de esta situación, que me ayudes a sentirme libre, que me ayudes a saber que soy libre, porque tú ya me has perdonado. Y a veces son cosas que están muy ocultas, por eso te invito que puedas decirle, Jesús, ¿hay algo que quieras donde me sienta perdonada? Tráeme a la mente, al corazón, algo de lo que no me siento perdonado, de lo que no me siento libre, de lo que no me siento digno de soltar, de dejar a nada, lo digo en catalán, perdonad, de dejar ir. Pídele a Jesús, te lo va a mostrar, porque quiere liberarte. ¿Hay alguien a quien tienes que perdonar? ¿Hay alguien de tu familia, de tu entorno, de hace mucho tiempo, de hace poco? ¿Hay alguien que necesitas dejar ir y que Cristo lleve esa carga? ¿Piensas que es injusto perdonarle? Por un momento piensa que lo mandas a la cárcel de Cristo y Él sabe qué hacer con esa persona. Imagina que está ya en la cárcel de Cristo. Porque Cristo sabe que si esa persona se arrepiente, Él ya ha hecho justicia, igual que lo ha hecho conmigo. Y si esa persona no se arrepiente, está allí donde tenga que tratar con Jesús un día. Pero hazte este regalo, si lo podemos llamar así. Hazte este regalo de salir hoy liberado de todos los sentidos, de algo con lo que no puedes cargar, porque Cristo ya no lo quiere, no quiere que lo lleves, y de alguien a quien tengas que dejar ir, porque Cristo se lo lleva esa carga. No te digo que ahora mismo salgas de aquí confiando en alguien que te ha herido, te digo que salgas de aquí dejando que esa persona vaya con Jesús, sea hoy o un día tenga que enfrentarse a Él, pero no te lleves nada que no es tuyo y que Cristo te pide para hacer como un cambio, ¿verdad? Un reciclaje. Tú le entregas tu basura a Jesús y Él te devuelve más amor, más conciencia de lo amado y amada que eres, porque nadie te va a amar nunca como Cristo te ama, como el Padre te ama y te llama hijo e hija, solo por la fe en Jesús. Y sabes que si no sabes cómo hacerlo, el Espíritu Santo está esperando para tomar el control en ti y hablarte, no auditivamente donde puedas oírlo, sino tu corazón, para que no te quepa duda que es el Espíritu. Así que os parece si nos tomamos ese momento. Y si hay alguien que necesita específicamente, porque a veces nos cuesta ver a Dios o nos cuesta creer que Dios está hablando, si necesitas que oremos por ti, podemos hacerlo aquí, no lo vamos a hacer en voz alta, no se va a enterar nadie. Pero si hay alguien que quiere, yo quiero que me ayudes a orar, o yo creo que alguien de la iglesia que conocéis más que a mí no me conocéis, pero si necesitas que alguien ore contigo ahora, o que hable contigo después al acabar el culto, creo que habrá gente aquí que está dispuesta a escucharos y hacer ese proceso de perdón. No es nada mágico. Solo es reconocer aquello que Dios te está diciendo que has de soltar para que Él lo cargue y darte una vida nueva. No herida, ya no con llagas o con cicatrices abiertas, sino cerrarlas. Así que me ofrezco a pasar aquí si alguien quiere pasar, incluso si todavía es la primera vez que no habías aceptado a Jesús y hoy dices, yo quiero esa oferta,
yo quiero eso que estás diciendo que está disponible hoy por tiempo limitado. No, esta oferta no pasa, pero hoy es día de salvación. Hoy tienes la oportunidad, mañana no sé lo que pasará ni contigo ni conmigo, pero hoy es día que puedes decirle a Jesús, yo soy como ese hijo pródigo o incluso peor, pero yo te quiero. Si tú me dices que me amas, yo te amo, Jesús. Tómate tu tiempo y pídele al Espíritu, guíame, o a Jesús, Jesús, ¿hay algo que tengo que aceptar que soy perdonado? Jesús, ¿hay alguien a quien tengo que perdonar? Y no he tenido el valor, ni he creído que fuera a hacer alguien justicia por mí, porque hasta ahora no he recibido justicia. Pregúntale, que estoy segura que te quiere hablar contigo. Y repito, si hay alguien que quiera salir aquí porque es más fácil hacerlo acompañado, estamos contigo.